La noche había caído como una losa de hierro sobre el valle. El viento arrastraba ceniza vieja y polvo, y las sombras de los mezquites se estiraban como dedos cansados. Cuando la mujer apache cayó de rodillas, el suelo estaba frío y duro, y aún así ella no tembló. No levantó la voz. No lloró. Bajó la cabeza con la dignidad intacta, como si cada respiración fuese una promesa que aún no estaba dispuesta a romper. «Puedo servirte si me dejas vivir», dijo, despacio, pronunciando cada palabra como quien cruza un río de piedras. Frente a ella, el hombre no respondió de inmediato. Tenía las manos manchadas de polvo y sangre seca, el sombrero hundido hasta las cejas. A su alrededor, los otros aguardaban en silencio, tensos, con los rifles apoyados contra los muslos. El fuego crepitaba, y en su luz rojiza el rostro de la mujer parecía tallado en madera antigua. No suplicaba por miedo, suplicaba porque conocía el peso del mundo y sabía que, a veces, la vida se negociaba en susurros. El hombre dio un paso adelante. Sus botas crujieron sobre la grava. Observó las cicatrices finas en los antebrazos de la mujer, marcas de trabajo y de lucha, recuerdos que no pedían compasión. Ella levantó los ojos un instante, lo suficiente para que él viera algo que no esperaba. Calma. Una calma dura, aprendida en caminos largos y noches sin refugio. «¿Servirme cómo?», preguntó al fin, con voz ronca. Ella tragó saliva. No se enderezó. Permaneció de rodillas, como si ese gesto fuese un puente entre dos destinos. «Con mis manos. Con mi conocimiento de la tierra. Con silencio cuando haga falta y con palabras cuando el peligro se acerque», respondió. «No te traicionaré». El hombre giró la cabeza, buscando opiniones que nadie se atrevió a dar. La decisión era suya, y todos lo sabían. Hacía semanas que perseguían a un grupo que había cruzado la frontera del valle, y el rastro se había vuelto confuso entre cañadas y lomas. Aquella mujer era parte de ese mundo que él no comprendía del todo. Un mundo de señales invisibles y caminos que no aparecían en los mapas. «Levántate», dijo. Ella obedeció sin prisa. Al hacerlo, el viento levantó su cabello oscuro y su sombra se alargó hasta tocar las botas del hombre. Por un segundo, ninguno se movió. El fuego lanzó una chispa que subió al cielo como un pequeño desafío. «Mi nombre es Aidiana», dijo ella. «No lo olvides». Él asintió, aunque no respondió con el suyo. «No todavía». Señaló hacia el campamento improvisado y dio órdenes breves. Nadie protestó. Aidiana caminó detrás, consciente de cada mirada, de cada arma. No bajó la cabeza. Había prometido servir, no desaparecer. La noche avanzó lenta. Aidiana se mantuvo cerca del fuego, manos ocupadas, recogiendo leña, ordenando cantimploras, reparando una cincha rota con destreza silenciosa. Nadie le había pedido nada, pero ella sabía ver lo que faltaba. El hombre del sombrero la observaba de reojo, midiendo cada gesto como quien evalúa una herramienta valiosa y peligrosa a la vez. Al amanecer, el valle cambió de color. El polvo se volvió dorado y el aire frío limpió los pensamientos. Aidiana se acercó al hombre mientras él revisaba el terreno. «El rastro se divide aquí», dijo señalando una hendidura casi invisible. «Uno va hacia el norte». «Falso. El verdadero baja por la cañada seca. Hay piedras movidas, y los pájaros no cantan». Él la miró largo rato. Luego hizo una seña y el grupo se reorganizó sin preguntas. Avanzaron por donde ella indicó. El camino se estrechó, y el silencio se volvió espeso. Aidiana caminaba delante, ligera, como si el suelo la reconociera. En un punto levantó la mano y todos se detuvieron. Más adelante, una trampa mal colocada aguardaba bajo hojas secas. El hombre exhaló despacio. «Cumples», dijo. «Cumpliré», corrigió ella. Mientras viva, siguieron avanzando. El sol subió, y con él el cansancio. En una quebrada encontraron huellas frescas. El grupo se tensó. El hombre se acercó a Aidiana. «Si esto sale mal», empezó. «Lo sé», respondió ella. «Servir no es solo cuando conviene». El enfrentamiento fue breve y confuso. Gritos, polvo, un disparo que rebotó en las paredes de roca. Cuando el eco se disipó, el peligro había pasado. Nadie del grupo cayó. El hombre del sombrero bajó el arma lentamente. Miró a Aidiana, que estaba de pie,
respirando hondo, con una herida leve en la mejilla. Te dejé vivir, dijo. Y yo te serví, respondió ella, sin orgullo. No hemos terminado. Esa noche, de regreso al campamento, el hombre se sentó frente al fuego y por primera vez dijo su nombre. No fue un gesto grandioso. Fue un hilo más que se tendía entre dos orillas. Aidiana lo escuchó y lo guardó como se guarda una promesa frágil. El viento volvió a levantarse. Las sombras danzaron. Nadie durmió del todo. Algo había cambiado. Y todos lo sentían. Aidiana miró el cielo estrellado y pensó que vivir era, a veces, elegir el filo correcto para no caer. Cuando el fuego se apagó en brasas, el hombre habló sin mirarla. Mañana seguimos. Y después, veremos. Aidiana cerró los ojos un segundo. Mañana, repitió. El amanecer llegó sin permiso. Un hilo pálido de luz se coló entre las piedras y despertó al campamento antes de que nadie quisiera abrir los ojos. El hombre del sombrero fue el primero en ponerse de pie. Aidiana lo notó por el cambio en el aire, por ese silencio alerta que aprendió a reconocer desde niña. Se levantó después, sacudió el polvo de su falda gastada y fue directo al arroyo seco a llenar cantimploras. No esperaba órdenes. No las necesitaba. El camino de ese día fue más duro. La cañada se cerraba como una garganta, y el sol golpeaba sin piedad. Aidiana caminaba delante, atenta a los detalles mínimos. Una piedra girada, una rama rota, el olor tenue de humo antiguo. El hombre la observaba con una mezcla de desconfianza y respeto. Cada paso confirmaba que había tomado la decisión correcta, y eso lo inquietaba más que un error. Se detuvieron aquí, dijo Aidiana, señalando una sombra en la roca. Descansaron poco. Van cargados y uno cojea. ¿Cuántos? Preguntó él. 3, no. 4. Uno es joven. No sabe ocultar su rastro. El grupo avanzó con cautela. El calor apretaba el pecho, y la garganta ardía. A mediodía encontraron restos de comida seca y una manta rasgada. El hombre hizo una seña para detenerse. Se acercó a Aidiana. Si nos acercamos demasiado, habrá sangre, dijo en voz baja. La habrá si nos ven primero, respondió ella. Si rodeamos por el este, el viento nos cubrirá. Él dudó apenas un instante y asintió. El rodeo fue largo y agotador. Cuando al fin divisaron el pequeño campamento improvisado de los perseguidos, el grupo se desplegó como una sombra que aprende a moverse. Hubo un grito, luego silencio. El enfrentamiento terminó rápido. 2 hombres huyeron. 2 quedaron inmóviles. Aidiana no celebró. Se acercó a uno de los caídos, un joven con la mirada aún abierta. Cerró sus ojos con cuidado. El hombre del sombrero la vio hacerlo y frunció el ceño. No era de los tuyos, dijo. Era de alguien, respondió ella. Eso basta. El regreso fue pesado. Nadie habló mucho. El polvo se metía en la boca y en los pensamientos. Al caer la tarde, montaron campamento en una loma protegida del viento. El hombre repartió tareas. Aidiana se sentó un poco apartada, limpiándose la herida de la mejilla con agua y un trozo de tela. Ardía, pero no sangraba. Déjame ver, dijo él, acercándose. Ella levantó el rostro. Sus miradas se cruzaron. El hombre sacó un pequeño frasco y vertió unas gotas. Aidiana apretó los dientes. Te dolerá menos mañana. He tenido mañanas peores, respondió ella. Se sentaron frente al fuego. Las llamas eran bajas, controladas. El hombre habló de su tierra, de una casa que había dejado atrás, de un padre duro y una madre silenciosa. Aidiana escuchó sin interrumpir. Cuando él cayó, el viento ocupó el espacio. ¿Por qué aceptaste?, preguntó al fin. Podrías haber huido. Aidiana miró las brasas. Porque huir cansa, dijo. Porque vivir sola cansa más. Y porque vi en tus ojos que no matas por gusto. El hombre no respondió de inmediato. No soy bueno, dijo finalmente. Solo hago lo que sé. Yo también. La noche avanzó. Uno de los hombres del grupo se acercó con desconfianza evidente. Jefe, dijo. No deberíamos confiar tanto. El hombre del sombrero lo miró fijo. Confío en los hechos, respondió. Y los hechos nos trajeron aquí vivos. Aidiana se levantó y se alejó un poco del fuego. El cielo estaba limpio, profundo.
Pensó en su gente, en los caminos que ya no existían, en las promesas que se hacen para seguir respirando. Pensó en la palabra servir, y en cómo podía significar tantas cosas distintas. Al amanecer siguiente, el viento cambió. Aidiana lo sintió en la piel. Se acercó al hombre. No estamos solos, dijo. Alguien nos sigue desde ayer. Es paciente. El grupo se tensó. Avanzaron con cuidado. A media mañana, una flecha se clavó en un tronco cercano. No hubo grito, solo una advertencia clara. Aidiana reconoció el estilo. Cerró los ojos un instante. Son de los míos, dijo. Vienen por mí. El hombre del sombrero apretó la mandíbula. ¿Qué propones? Hablar, respondió ella. Si no, morirán. Y tú también. El encuentro fue tenso. 3 figuras surgieron de entre las rocas. Miradas duras, rostros conocidos para Aidiana. Uno dio un paso al frente. Te arrodillaste, escupió. Nos deshonraste. Aidiana no bajó la cabeza. Elegí vivir, dijo. Y aún puedo evitar más muerte. El hombre del sombrero avanzó un paso, pero Aidiana levantó la mano. Déjame, pidió. Hubo palabras ásperas, recuerdos viejos, amenazas que pesaban como piedras. Al final, un acuerdo frágil se tendió entre ellos. Aidiana seguiría su camino, pero no sería perseguida. A cambio, daría algo. No dijo qué. Solo asintió. Cuando se alejaron, el hombre la miró. ¿Qué prometiste? Aidiana respiró hondo. Una parte de mí, dijo. Aún no sé cuál. El silencio cayó pesado. El camino continuó, distinto. Algo se había sellado, y ninguno sabía el precio real. El sol bajó lentamente, y con él una certeza incómoda. Servir para vivir era solo el comienzo. El tercer día comenzó con un cielo cubierto, raro para esa estación. Las nubes bajas aplastaban el horizonte y el aire olía a tormenta vieja, aunque no lloviera. Aidiana despertó antes que los demás, inquieta. El acuerdo que había sellado la noche anterior le pesaba en el pecho como una piedra caliente. No había mentido, pero tampoco había dicho toda la verdad, y ese tipo de silencios siempre cobraban intereses. El hombre del sombrero notó su tensión cuando ella regresó del borde del campamento. ¿Sigues escuchando algo?, dijo. Sí, respondió. No pasos. Recuerdos. Él no preguntó más. Ordenó levantar campamento. Avanzaron hacia el oeste, donde la tierra se volvía más áspera y el camino se desdibujaba entre colinas secas. Aidiana iba delante, pero ya no caminaba con la ligereza de antes. Cada señal le devolvía imágenes de su infancia. Manos que enseñan, voces que advierten, la primera vez que aprendió a leer el suelo como si fuera un rostro vivo. A media mañana, el grupo se detuvo junto a un cañón estrecho. El viento silbaba con un tono agudo, casi humano. Aidiana se quedó quieta, los ojos fijos en una grieta. No crucen aún, dijo. Hay ojos ahí. El hombre levantó el puño. El silencio se volvió denso. Un movimiento apenas perceptible confirmó su intuición. 2 hombres armados salieron de las rocas, nerviosos, sin uniforme claro. No eran del grupo perseguido ni de los apaches. Eran cazadores de oportunidad. Dejen las armas, ordenó el hombre del sombrero. Uno dudó. El disparo no llegó a salir. La tensión se deshizo en segundos. Los intrusos retrocedieron, desapareciendo como habían llegado. Nadie respiró tranquilo hasta que el eco murió. Este camino nos quiere mal, murmuró uno del grupo. Los caminos no quieren, dijo Aidiana. Solo recuerdan. Siguieron adelante. Al mediodía, el cielo se abrió apenas y dejó caer una llovizna breve que pegó el polvo al suelo. El olor a tierra mojada despertó algo en Aidiana. Se detuvo junto a un mezquite viejo y apoyó la mano en el tronco. Aquí, dijo. Aquí es donde debo pagar. El hombre del sombrero se acercó. Explícate. Aidiana retiró la mano lentamente. Prometí guiar a los míos lejos de una zona sagrada, dijo. Si no lo hago, vendrán más. No por mí, por venganza. ¿Y nosotros? Si me sigues, te alejas del peligro inmediato, pero te metes en otro, respondió. Si no, esta casa termina aquí. El hombre la miró largo rato. Luego giró hacia el grupo. Descansen, ordenó. Media hora.
Se sentó frente a Aidiana. No me gusta que decidan por mí, dijo. Pero tampoco me gusta morir sin entender por qué. No te pido fe, respondió ella. Te pido tiempo. Reanudaron la marcha desviándose hacia el sur. El terreno se volvió traicionero. Rocas sueltas, barrancos ocultos. Aidiana avanzaba con cuidado extremo. En un paso estrecho, uno de los hombres resbaló. Aidiana lo sujetó del brazo a tiempo, clavando los pies con fuerza. No mires abajo, le dijo. Mírame a mí. El hombre del sombrero ayudó a asegurar el paso. Cuando estuvieron a salvo, exhaló despacio. Me salvaste 2 veces, dijo. Y tú me dejaste vivir, respondió ella. Vamos empatados. Al caer la tarde, encontraron un antiguo círculo de piedras. Aidiana se detuvo. Su rostro cambió. No debemos pasar la noche aquí, dijo. Este lugar guarda voces. Es el único refugio, objetó él. Aidiana cerró los ojos un instante. Entonces no hagamos ruido, dijo. Ni fuego grande, ni palabras innecesarias. La noche fue inquieta. El viento jugaba con las piedras, produciendo sonidos que parecían pasos. Aidiana permaneció despierta, sentada, murmurando en su lengua apenas audible. El hombre del sombrero la observaba desde la sombra. Rezando, preguntó. Escuchando, corrigió ella. Pidiendo permiso. Antes del amanecer, un grito lejano cortó el aire. Luego otro. El grupo se levantó en armas. Desde la loma, se veían figuras moviéndose con antorchas. Aidiana reconoció la forma en que rodeaban, la paciencia peligrosa. Vienen, dijo. Y no se irán con palabras. El hombre del sombrero evaluó el terreno con rapidez. Tenemos 2 opciones, dijo. Pelear o huir. Hay una tercera, respondió Aidiana. Dividirlos. Guiados por ella, descendieron por un paso oculto que llevaba a un laberinto de rocas. Aidiana dejó marcas invisibles, señales falsas. Los perseguidores se separaron, confundidos. Un choque breve estalló en la oscuridad. Cuando el sol empezó a asomar, el peligro había disminuido, pero no desaparecido. Se refugiaron en una cueva poco profunda. El grupo estaba exhausto. Aidiana se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Ahora entiendes el precio, dijo. Servir no es obedecer. Es cargar con consecuencias. El hombre del sombrero se sentó a su lado. Y vivir, dijo. ¿Sigue siendo suficiente? Aidiana lo miró. Por primera vez, su calma se quebró un poco. Hoy sí, respondió. Mañana, veremos. El eco de pasos volvió a oírse a lo lejos. El tiempo se estrechaba. Las decisiones, también. La cueva olía a piedra húmeda y a miedo contenido. El grupo se mantuvo en silencio mientras el eco de pasos se deslizaba por el cañón como un animal que aprende el rastro. Aidiana respiraba despacio, contando los latidos, forzando al cuerpo a obedecer cuando la mente quería huir. El hombre del sombrero observaba la entrada, rifle listo, pero sin apuntar. Esperar también era una forma de pelear. Cuando el ruido se alejó un poco, Aidiana se levantó y caminó hasta el fondo de la cueva. Tocó la pared con la palma abierta y siguió una grieta apenas visible. Sus dedos encontraron una hendidura más profunda. Empujó con el hombro y una losa antigua cedió con un gemido seco. Detrás, un pasaje estrecho se abrió como un secreto olvidado. Por aquí, susurró. Avanzaron uno a uno, rozando la roca. El pasaje descendía y luego subía, torcido, hasta desembocar en una garganta estrecha cubierta de matorrales. El aire era más frío. Aidiana salió primero, escaneando el terreno. No había nadie. El grupo se desplegó con cuidado. No sabía que existía esto, dijo el hombre del sombrero. Mi abuela me trajo aquí una vez, respondió Aidiana. Dijo que los lugares que salvan la vida no piden agradecimiento, solo silencio. Se alejaron del cañón hasta que las piernas empezaron a protestar. Al fin, encontraron un claro protegido. Montaron campamentos sin fuego visible. El cansancio los doblaba. Aidiana se sentó aparte, con la espalda contra una roca, y dejó que el temblor la alcanzara. El hombre del sombrero se acercó con una cantimplora. «Bebe». Ella obedeció. El agua estaba tibia, pero alivió. «Te estás quedando sin caminos»,
dijo él, no como reproche, sino como constatación. Siempre lo supe, respondió. Los caminos se gastan. La noche fue larga. En sueños, Aidiana vio el círculo de piedras, a su madre cantando bajo la lluvia, a los rostros de quienes la habían seguido por lealtad y ahora reclamaban su parte. Despertó sobresaltada antes del alba. El cielo aún estaba oscuro, pero el viento traía un olor distinto. Humo, dijo. No nuestro. El grupo se preparó. Avanzaron con cautela hasta una loma desde la que se veía una columna delgada elevándose a lo lejos. Un campamento improvisado, reciente. El hombre del sombrero frunció el ceño. Si son los que nos siguen, están cansados, dijo. Es nuestra oportunidad. No, respondió Aidiana. Es una trampa para mí. ¿Cómo lo sabes? Porque el fuego está demasiado visible, dijo. Me llaman. El hombre la miró con dureza. No irás sola. Si vas conmigo, morirán más, dijo ella. Si voy sola, tal vez no. Hubo un silencio pesado. Los hombres del grupo intercambiaron miradas. El hombre del sombrero apretó la mandíbula. No te debo nada, dijo. Pero no te dejaré ir a morir. Aidiana lo sostuvo con la mirada. Entonces confía, pidió. Esta vez, ella avanzó sola, despacio, con las manos visibles. Al acercarse, 3 figuras se levantaron. Una de ellas era el mismo hombre que la había acusado de deshonra. Sus ojos brillaban con rabia y cansancio. Viniste, dijo. Sabía que lo harías. Cumplo mis promesas, respondió Aidiana. Los he sacado de la zona sagrada. Ahora váyanse. No sin precio. Aidiana respiró hondo. Tómame a mí, dijo. Déjalos ir. El murmullo fue inmediato. El líder dio un paso al frente. Siempre fuiste orgullosa, escupió. ¿Crees que con eso basta? Aidiana se arrodilló lentamente. No como antes. Esta vez, el gesto era distinto. No suplicaba por su vida. Ofrecía algo más pesado. Si me llevas, no volveré, dijo. Ni reclamaré nada. Corto mi lazo. El líder dudó. Miró hacia la loma, como si sintiera ojos encima. El hombre del sombrero, oculto, tensó los músculos. Acepto, dijo el líder al fin. Pero si mientes, te casaré hasta el último día. Aidiana asintió. Cuando se volvió para marcharse con ellos, una silueta salió de la sombra. El hombre del sombrero avanzó con las manos abiertas. No, dijo. Esto no estaba en el trato. Sí lo estaba, respondió Aidiana sin mirarlo. Servir también es saber cuándo irse. Él se detuvo a pocos pasos. Te necesito, dijo, y la palabra salió más cruda de lo que esperaba. Aidiana cerró los ojos un instante. No confundas necesidad con deuda, dijo. Viviste. Yo también. El líder hizo una seña. Aidiana dio un paso hacia ellos. En ese momento, un disparo resonó desde lejos. El caos estalló. Gritos, polvo, confusión. El líder cayó. Los otros se dispersaron. Aidiana se lanzó al suelo. El hombre del sombrero reaccionó, protegiéndola. Cuando el ruido cesó, el campamento enemigo estaba vacío. El humo se desvanecía. Aidiana temblaba. Esto lo cambia todo, dijo él. No, respondió ella. Solo acelera. A lo lejos, más figuras se movían. No había tiempo. Aidiana se levantó, la decisión clavada en el rostro. Debemos movernos, dijo. Y rápido. El destino ya no esperaba. Venía corriendo. Corrieron sin mirar atrás. El terreno se abría y se cerraba como un animal vivo, y el aliento se volvía corto, afilado. Aidiana marcaba el ritmo, aunque las piernas le ardían y la garganta le sabía a metal. El hombre del sombrero iba a su lado, atento a cada sombra, a cada ruido que pudiera convertirse en bala o flecha. Se internaron en una zona de matorrales densos. Aidiana levantó el brazo y todos se detuvieron. Se agachó, apartó unas ramas y mostró un rastro casi borrado. Aquí, susurró. Un cauce antiguo. Nos cubrirá. Descendieron al lecho seco. El suelo era más blando, el aire más fresco. Avanzaron encorvados, usando la curva natural del terreno para ocultarse. Detrás, los sonidos se confundían, se perdían.
Aidiana soltó el aire lentamente. No era seguridad. Era tiempo. ¿Quién disparó?, preguntó el hombre del sombrero. No lo sé, respondió ella. Y eso es lo peligroso. Al caer la tarde, encontraron una elevación rocosa con una grieta amplia. No era una cueva, pero ofrecía refugio visual. Se repartieron guardias. Aidiana se sentó con la espalda contra la piedra, las manos temblándole ahora que el cuerpo se permitía sentir. El hombre del sombrero se acercó y se sentó a su lado sin decir nada. «Pudiste irte», dijo él al cabo. «En el caos. Y dejar esto a medias», respondió ella. «Las medias verdades matan». Él asintió. Le tendió un trozo de pan duro. Aidiana mordió despacio. «Cuando me arrodillé la primera vez», dijo ella, «no pedí vivir para mí sola. Pedí tiempo para arreglar lo que otros rompieron. A veces servir es sostener un puente mientras todos lo cruzan, y luego dejarlo caer». «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué queda para ti cuando el puente cae?». Aidiana miró el horizonte. «Caminar», dijo. «Aunque sea sola». La noche trajo un frío cortante. A mitad de la guardia, un ruido leve los puso en alerta. Aidiana se levantó, se deslizó hacia el borde y miró abajo. Dos sombras se movían con cautela. No eran los apaches, tampoco los cazadores. Eran mercenarios, atraídos por el disparo y el humo. «Se acercan», susurró. «No buscan negociar». El hombre del sombrero evaluó rápido. «Si nos rodean, estamos perdidos». «No si creen que somos más», respondió ella. Aidiana tomó una piedra y la lanzó contra una roca lejana, provocando un eco seco. Luego otra, en dirección opuesta. Señales falsas. Los mercenarios se detuvieron, confundidos. Uno habló en voz baja. Se separaron. «Ahora», dijo Aidiana. El grupo se movió con precisión, descendiendo por la parte opuesta de la elevación. Un mercenario apareció de pronto. El hombre del sombrero reaccionó, desarmándolo con un golpe rápido. No hubo tiempo para preguntas. Siguieron avanzando hasta que la noche se los tragó. Al amanecer, el paisaje cambió. La tierra se volvió más abierta, con colinas suaves y menos refugios. Aidiana se detuvo, cansada hasta los huesos. «Aquí nos separaremos», dijo. El hombre del sombrero frunció el ceño. «No», respondió. «No aún». «Sí», insistió. «Si seguimos juntos, nos encontrarán. Yo atraigo sombras. Tú necesitas luz». Hubo un silencio largo. El viento movía la hierba seca. «Te prometí vivir», dijo él. «Y te dejé vivir». «Y yo te serví», respondió ella. «Hasta el límite». Se acercaron. Por primera vez, la distancia entre ambos no fue de cautela, sino de reconocimiento. El hombre sacó algo del bolsillo. Una pequeña medalla gastada. «Llévala», dijo. «No por protección. Para recordar que alguien te eligió sin deberte nada». Aidiana tomó la medalla. Sus dedos se cerraron con fuerza. «Y tú recuerda», dijo ella, «que dejar vivir no te hace dueño de nadie». Se abrazaron brevemente. No hubo promesas grandes. No las necesitaban. Aidiana se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el este, siguiendo una línea invisible que solo ella parecía ver. El hombre del sombrero la observó hasta que su figura se perdió. Más tarde, mientras avanzaba sola, Aidiana sintió la vieja calma volver, distinta, menos dura. El mundo no había dejado de ser peligroso, pero ella había pagado una parte del precio. No todo. Nunca todo. Al caer la tarde, encontró un arroyo vivo. Se arrodilló, bebió, y miró su reflejo. Ya no era la mujer que cayó de rodillas para pedir vivir. Era alguien que había aprendido a elegir cuándo hacerlo. El viento cambió. Aidiana se levantó y siguió caminando. El sexto día amaneció con un silencio distinto, uno que no pesaba. Aidiana caminaba sola desde hacía horas, siguiendo el curso del arroyo que se estrechaba entre piedras claras. El agua murmuraba historias viejas, y ella las dejaba pasar sin aferrarse. Cada paso era una afirmación. Estaba viva, y no debía esa vida a nadie más que a sus decisiones. Al mediodía, el terreno cambió otra vez. Los árboles escaseaban y el horizonte se abría como una promesa peligrosa. Aidiana se detuvo al sentir un cosquilleo en la nuca. No era miedo. Era atención. Se agachó, tocó el suelo.
Huellas recientes. 2. Tal vez 3. No intentaban ocultarse. Salgan, dijo sin alzar la voz. Ya los vi. Las figuras aparecieron con cautela. No llevaban armas visibles. Eran viajeros cansados, una mujer mayor y un joven con el brazo vendado. Sus ojos no buscaban pelea. No queremos problemas, dijo la mujer. Solo agua y camino. Aidiana asintió. Les indicó el arroyo y se sentó a una distancia prudente. Mientras bebían, observó el vendaje improvisado. Eso se infectará, dijo. Si siguen así. El joven bajó la mirada. Aidiana sacó hierbas secas del pequeño saco que llevaba, las machacó con una piedra y preparó un ungüento simple. Se acercó despacio. Pidió permiso con la mirada. El joven asintió. Ella trabajó con cuidado. ¿Por qué ayudas?, preguntó la mujer mayor. Aidiana pensó un momento. Porque sé lo que es caer de rodillas, respondió. Y lo que cuesta levantarse. Se despidieron poco después. Aidiana retomó el camino. El gesto la dejó liviana. Servir, entendió, no siempre era atarse. A veces era soltar. Al caer la tarde, divisó humo en la distancia. Esta vez no se escondió. Se acercó con precaución. Era un asentamiento pequeño, fronterizo, con casas bajas y miradas desconfiadas. Aidiana se mantuvo erguida. Preguntó por trabajo. No explicó más de lo necesario. Le ofrecieron limpiar, cocinar, traducir caminos. Ella aceptó lo justo. Dormía poco, observaba mucho. El rumor de la región hablaba de persecuciones fallidas, de un grupo que se había dispersado, de un hombre con sombrero que había cambiado de rumbo. Aidiana no preguntó. Sonrió en silencio. Una noche, un borracho la increpó. Palabras sucias, amenazas vacías. Aidiana no retrocedió. Tampoco atacó. Lo miró fijo hasta que el hombre se desinfló, avergonzado. La calma era un arma más precisa que el miedo. Días después, una delegación llegó al asentamiento. Traían un mensaje envuelto en tela, una medalla gastada, la misma que Aidiana había devuelto al río en otro lugar, como señal de cierre. El mensaje era simple: sigue viviendo. Aidiana cerró los ojos. Respiró. No había deuda. No había retorno. Solo continuidad. Decidió partir al amanecer. Antes de irse, enseñó a una niña a leer el viento y a un anciano a identificar hierbas. No dejó promesas. Dejó herramientas. El camino final la llevó a una meseta amplia donde el cielo parecía más cercano. Aidiana se detuvo en el borde, contemplando la vastedad. Recordó la noche en que cayó de rodillas, la voz firme, la dignidad intacta. Recordó cada elección que la había traído hasta allí. Se arrodilló una última vez. No para pedir, para agradecer. A la tierra, al silencio, a la vida que había decidido no soltarla. Se levantó con el sol en el rostro y echó a andar, ligera. Ya no servía para vivir. Vivía para servir cuando elegía hacerlo. Y esa diferencia era todo.